Abramos nuestras Biblias en el capítulo 11, Romanos capítulo 11, comenzando en el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Me acompañan a hacer juntos una oración? Señor hermoso, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias porque vivimos un milagro, Señor. Porque definitivamente no hay ser humano que te busque, eso dice tu palabra, pero tú has venido a buscarnos. Y nos has dicho que la hora llegaría y ahora es cuando, Señor, los que estuvimos muertos, escucharíamos tu voz y aquellos que respondiésemos a ellos, nos darías la gracia, Señor, de vivir. Oramos, Padre, que abras nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y Señor, contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen, como por tu espíritu. Porque te lo pedimos en tu precioso nombre y tus discípulos decimos así sea. Amén y amén. De las aproximadamente 60 citas bíblicas que tiene el libro de Romanos, o mejor dicho, que Pablo hace a través de su carta escrita a la iglesia en Roma, 30 de ellas, el 50% están en esta sección del capítulo 9 al capítulo 11. También temáticamente es la sección más larga. Cuando Pablo habla acerca de la justificación por la fe, comienza en el capítulo 3 y se extiende hasta el 5, si tú me lo permites. Eh, no es tan larga esa sección como estos 90 versos donde Pablo nos presenta el tema de la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su palabra y sus promesas en el pueblo de Israel, porque en aquel tiempo, bueno, pues no habían respondido al Evangelio. En el capítulo 2 nos dice, y en el capítulo 1, 2 y 3 nos dice que no hay diferencia entre judíos y no, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que aparte de la justicia de la ley, en el capítulo 3 Dios había establecido la justicia a través de la fe en Jesucristo para todo aquel que crea en Él, a quien Dios Jesús puso como propiciación, ¿no? Por medio de la fe en su sangre, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta desde el capítulo 3 es, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Hay alguna ventaja en ser judío? Y ha estado poco a poco desarrollando este tema, pero llega al capítulo 11 después de hablarnos de la relación de Dios con su pueblo en el pasado y su fidelidad y sus promesas, capítulo 9. En el presente, la incredulidad y dureza del corazón del pueblo de Israel y cuáles son los planes de Dios hacia el futuro en relación otra vez a su pueblo. Y así comienza y así retoma. Estamos en el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando por primera vez planteaba esta pregunta en el capítulo 9, yo traía esta idea de que me sonaba a mí todo esto como, ok, así como mi papá, cuando yo tenía 7 años, se fue de casa para formar otra familia. Se olvidó de su esposa, se olvidó de sus hijos y después formó otro hogar. Muchos años pasaron cuando no le vi, pero después cuando yo era adolescente, él me invitó a pasar un fin de semana o una semana en su casa. Yo acepté porque, ¿cómo no iba a aceptar? Tenía un gran vacío y una gran necesidad de mi papá. Pero cuando voy a su nueva casa, me doy cuenta que es un papá devoto de sus hijas y es un papá devoto de su esposa o de su nueva mujer. Y entonces me sonaba como, pero ¿cómo puede ser alguien que abandonó a su familia devoto y fiel a otra familia? ¿No? Y así me sonaba, como que el plan A de Dios se había corrompido, el pueblo de Israel simplemente le había dado la espalda a aquel que les conoció en el desierto, a aquel
que estableció un pacto de gracia con ellos para que fuesen un regalo a todas las naciones, capítulo 19, versos 5 y 6 del libro de Éxodo. Y no por nada que ellos fuesen o hubiesen hecho, sino por la grande misericordia de Dios. Pero sonaba como que, ok, y después cuando a lo suyo vino, pero los suyos, los judíos no le reciben, esto de que el evangelio es anunciado a las naciones llamados en la Biblia gentiles, me sonaba como un plan B, como, ok, parece ser que, pues, con el primer pueblo no funcionó y entonces me sonaba como que este es el segundo pueblo, pero aquí Pablo, a través de toda esta carta a los romanos, nos deja en claro que el evangelio a los gentiles no es sino la continuación del único plan de redención. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Miren nada más la respuesta. En ninguna manera. En ninguna. Si hubiese mil, pues en ninguna de ellas. Y empieza a darnos tres razones que nos hablan de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A esta sección yo la he titulado El Dios de Israel. En primer lugar, el Dios de Israel es fiel a su pueblo y a sus promesas hacia él. Y dice, en ninguna manera porque, y nos da tres razones, porque también yo soy israelita. Ah, pues sí, ¿verdad? El apóstol Pablo era judío. Por cierto, ¿verdad? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, a quien Dios le hizo las promesas. Y nos ha hablado tanto al respecto a través de esta carta. Y de la tribu de Benjamín, cosa que él en Filipenses 3 nos dice, con lujo de detalle, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, celoso de la Torá, de la tribu de Benjamín, una chulada. Pero bueno, la primera evidencia es de que no, en ningún sentido Dios jamás ha abandonado, jamás ha desechado a su pueblo. Miren el verso 2. Dios, otra vez, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y me hace pensar en el Salmo 94, verso 4, que dice así, 94, verso 14, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará a su heredad. La segunda razón es, Dios no desecha a su pueblo al cual desde antes conoció. Esto de conocerle entre todas las naciones, cosa que dice en el libro de Amós, capítulo 3 verso 2, no es sino que lo que escuchamos, lo que estudiamos en el capítulo 9, que Dios escoge a Israel otra vez como su siervo, como un vehículo. Otra vez, Éxodo 19, versos 5 y 6, le dio como un tesoro, como una joya para todas las naciones, para que fuesen ellos este reino de sacerdotes que representaran sus intereses ante un mundo roto. Y establece un pacto con ellos. Y a esto se refiere el verso 2. Dios, ¿cómo podría desechar a un pueblo con el que Él estableció un pacto? Ahora, ya estudiamos en el capítulo 9, en el capítulo 4, que la meta de la ley, el cumplimiento de las promesas, todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén, y en Cristo la simiente de Abraham, es que se cumplen todas estas promesas en este nuevo pacto que Él estableció en su sangre. Y después el verso 2 dice, o no saben qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han
doblado la rodilla delante de Baal. Y esto me llama mucho la atención porque cuando Elías está hablando con Dios y expresándole desde su frustración, desde su perspectiva terrenal, poniendo, yo no sé si su mirada en la fidelidad de él comparada a la infidelidad del pueblo, él entra en una terrible depresión y le dice, solamente yo he quedado. Y dice Dios, no, yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Y esto me llama mucho la atención, porque en el capítulo 9 se nos habla de un remanente. Y esta palabra remanente es algo así como los sobrevivientes de una devastación. Y cuando los profetas hablan de un remanente, eh, se nos habla en el contexto de un juicio, que Dios ha traído un juicio, como en el caso de Elías y de su pueblo, que se había entregado a la idolatría. Pero acá la misericordia de Dios le da la vuelta y habla del remanente en forma positiva. Me he reservado, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él, un remanente. Y mira lo que dice el verso 5. Así también, aún en este tiempo, escribe Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, aquí está ya no el remanente que sobrevivió a una catástrofe o a un juicio, como lo plantean los profetas, sino aquí lo habla en forma positiva, un remanente que Dios ha escogido dentro del pueblo de Israel, escogido por gracia. Ya nos dijo el capítulo anterior que Dios, como un alfarero que tiene derecho de aquellos utensilios viles, destruirlos, y los honrosos, preservarlos, aunque tiene ese derecho, Dios ha soportado a los que Él preparó para la destrucción del alfarero. El alfarero celestial decide en su gran misericordia soportarnos y soportarlos por su infinita misericordia y transformarles también a los judíos en vasos de honra por su pura misericordia. Y es un poco también esta idea detrás de este remanente, un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la gracia de Dios? Sí, el favor inmerecido, pero no habla de un concepto filosófico o teológico, habla de un hecho. Miren el capítulo 5 verso 15 de esta carta maravillosa que dice, pero el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de nuestro representante Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando Pablo habla de gracia, lo que tiene en mente es que Dios entregó a su Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz, al justo por los injustos. Entonces, bueno, y también lo dice el 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta gracia se encuentra encapsulada en la persona y en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, cuando está hablando de un remanente, ya no sobrevivientes del juicio, sino estos escogidos, está hablando no por sus atributos, no porque sean descendientes de Elías, no porque sean matagigantes, no porque sean obradores de milagros, sino porque Dios es un Dios extremadamente bueno, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo también a morir por su pueblo Israel. Y ya hemos aprendido en estos capítulos 9 y 10 que Jesucristo es la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. Esta piedra que los edificadores han desechado, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Decía Pedro en el capítulo 4 de Hechos, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Por lo tanto, cuando leemos en el verso 5 que hay en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, necesitamos pensar que no solamente estamos hablando de un concepto filosófico, sino de un hecho real, donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por la gracia de un hombre, esto es Jesucristo. Verso 6. El Dios de Israel es un Dios fiel a su pueblo, es un Dios cuya misericordia es ilimitada, es incomprensible. Verso 6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Y esto nos ha hablado con lujo de detalle a través de toda la carta. Dios es un Dios fiel, es un Dios de gracia. Esta gracia se encuentra en Jesucristo. Sigamos maravillándonos, no acerca de el pedigrí que el pueblo de Israel pudiera o no tener, el derecho que pudiese ostentar sobre los pactos que Dios estableció. No, no, no. Sigámonos maravillando de la sabiduría, de la bondad y de la gran misericordia mostrada por Dios a su pueblo y también desde su pueblo a todo aquel que en él cree. Porque si ha de ser fiel para con todos, necesita ser fiel a sus promesas y a su pacto. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esta palabra endurecidos, bueno, lo primero que quiero decir es que la versión TLA atribuye no a Dios, sino al pueblo de Israel haber endurecido su corazón. La TLA dice, y los demás se han endurecido. Aquellos lectores y estudiosos de la Biblia investiguen y vean otras versiones. ¿Dónde está el énfasis? Si en Dios al endurecer, que lo hace, y ya nos lo mostró en el capítulo 9 y 10, o es el pueblo de Israel el que se endurece. Ya hemos, y lo vimos con Faraón, que Dios nunca va a endurecer un corazón que previamente no ha decidido endurecerse. Pero más ideas alrededor de este hecho, ¿no? Los escogidos lo han alcanzado, pero los demás se han endurecido. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, es la misma palabra, embotar, petrificar, dicen otras versiones, pero es la misma palabra, es la palabra poró, que significa endurecer o embotar. El entendimiento, se me hace interesante cómo es el entendimiento que se endurece primero, ¿no? Capítulo 1, conociendo a Dios, teniendo la revelación natural de Dios, su poder y deidad, decidieron no darle gracias y no honrarle. Esa es la gran tragedia del ser humano. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Su entendimiento, su mente se ha endurecido porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. De este endurecimiento de los judíos, Jesús nos habló en Marcos 3, verso 5, al decirnos: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él está en una sinagoga ante el escrutinio y la incredulidad del pueblo judío, y entristecido por la dureza o incredulidad de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió. Pero este endurecimiento no sucede solamente a incrédulos, sino también a discípulos. El capítulo 6, también de Marcos, en el verso 52, es Jesús hablándoles a sus discípulos, diciéndoles:
Eh, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos también se endurecieron. Y bueno, no solamente los judíos, no es un problema de los judíos o los discípulos, sino la gente de las naciones. Mira lo que dice en Efesios 4, verso 18, cuando leemos desde el 17, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como los otros gentiles o la gente de las naciones que viven en la vanidad de su mente, otra vez la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Regresamos ahí a Romanos 10 y entonces con esto en mente, dice el verso 8, Romanos, está hablando que Dios es fiel a sus pactos, Dios es inmensamente bueno y misericordioso y su misericordia se presenta a su pueblo y a todo el mundo en la persona y a través de la obra de Jesucristo para todo aquel que en él cree. Pero acá nos habla de una sabiduría que escapa de verdad nuestra comprensión. Que a mí, después de 30 y no sé cuántos años de caminar en el Señor, por no decirte 40, ya para cerrar números, me sigue sorprendiendo, me sigue dejando con la boca abierta en esta nueva lectura con ojos frescos del libro de Romanos. Esta sección me deja con la boca abierta. Mira lo que dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué significa estupor? Esto significa insensibilidad. Catanixis es la palabra insensibilidad. Dios les da espíritu de insensibilidad, ojos con que no vean y oídos con que no escuchen hasta el día de hoy. Ya está hablando del día de hoy hacia el futuro, la relación de Dios con su pueblo. Y cuando lees solamente este texto, te pones a pensar, ok, hay un remanente dentro del pueblo de Israel escogido por gracia que han confiado en la obra de Cristo, pero hay otros que se han endurecido porque Dios les dio insensibilidad para poder reconocer a su Mesías. Ah, ¿qué significa esto? Mateo 13, versos 14 y 15. Jesús en esta sección o en este sermón a sus discípulos a través de parábolas, 8 de ellas increíblemente hermosas y profundas, llenas de sabiduría, les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no escuchan, ni entienden. Pongamos atención. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa, ha engordado, ha encallecido, y con los oídos escuchan pesadamente o lentamente o aturdidamente o tontamente. ¿Por qué? Porque han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Entonces, otra vez, Dios, al endurecer el corazón de alguien, no es otra cosa, sino ratificar el deseo previo de la persona de rechazar su gracia y su mensaje. Ahora, el endurecimiento, ya lo vimos en el capítulo anterior, no es el pecado imperdonable, porque le sucede inclusive a los discípulos, ¿no? Tardos para oír, endurecidos de corazón, sino es esta insensibilidad voluntaria en la cual si el hombre permanece, llegaría a perder la sensibilidad para reconocer a su Mesías. Pero Dios es muy misericordioso y Dios es muy bueno. Miren, sigamos leyendo esta sección.
Otra vez, la primera sección es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La segunda sección es la abrumadora e incomprensible e inagotable gracia de Dios en Jesucristo. Pero la tercera sección, y antes de ir a conversar en grupos, es la sabiduría increíble de Dios. Porque este endurecimiento Dios lo usa para extender su invitación a los gentiles. ¿Se acuerdan de Jesús hablando de la fiesta de bodas? Que un hombre hizo una fiesta de bodas y sus invitados no quisieron ir. Y dijo, vayan por los caminos y vayan a los cojos, vayan a los enfermos, vayan a los músicos. ¿Cuántos músicos sabemos acá? ¿No? Y, e invítenlos a entrar, ¿no? Y es parte de la sabiduría de Dios, donde Dios, la incredulidad del hombre, y lo hemos visto en Romanos, y lo acabamos de leer, una transgresión desata la muerte que pasa a todos los hombres por cuando todos pecamos, pero las muchas transgresiones detonan la gracia de Dios al punto de Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Lo mismo dice el capítulo 8 verso 4 de Romanos, donde dice que de lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Yo pensaría que a causa del pecado Dios enviaría fuego del cielo, pero lo que detona el pecado del hombre es la gracia inagotable de Dios, el don indescriptible que es Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa. Y esto es lo que estamos a punto de ver en este capítulo 11, ¿no? Hay un remanente por gracia para que nadie se gloríe. Eh, Israel se ha endurecido, pero ese endurecimiento no es permanente, dice el capítulo 11 en el verso eh, ya me dirán en el chat, ahora lo busco, que le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, ¿no? Esto es, no es permanente, sino es durante un periodo de tiempo para que el enfoque salvífico, pues sea, o la invitación, si tú quieres, sea extendida a nosotros, los gentiles. Versos 9 y 10 para terminar. Mira la sabiduría de Dios. El Dios de Israel es infinitamente sabio, es mi tercer punto. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus oídos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Es interesante porque este salmo que cita aquí Pablo es el Salmo 69 y es un salmo que ha sido identificado también como un salmo mesiánico, que trae algunas de las profecías que en Cristo se cumplieron en su pasión, muerte y resurrección. El Salmo 69, por ejemplo, en el verso 4, dice, me aborrecieron sin causa. ¿Se acuerdan? El verso 9 del mismo Salmo 69 dice, me consumió el celo de tu casa, haciendo referencia a Jesús, purificando el templo cuando llegó a Jerusalén. ¿Lo recuerdan? O el verso 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces este salmo lo cita Pablo con Jesucristo en mente, porque del mismo Salmo, en el capítulo 11 y a ver si ahora sí encuentro la cita, estoy un poco, acá estoy. Sí, estamos en el, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbienles la espalda para siempre. Entonces, lo primero es que él cita este salmo mesiánico con Jesucristo y con el Mesías en mente. Lo segundo es que nuevamente hace referencia al tropezadero y Jesucristo, como lo vimos en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. La humillación del Mesías es un tropiezo para los judíos. Dice
Para los judíos ciertamente tropezadero, era indigno que el Mesías prometido en el capítulo 7 de Daniel, que vendría y se sentaría junto al anciano de días para gobernar, para reinar y para poner a sus enemigos debajo de sus pies, muriese con debilidad, como un criminal. Y la misma ley de los judíos decía que era maldito aquel que moría en un madero. Y otra vez Jesucristo es un tropiezo para los judíos, según estos últimos versos, ahí en el capítulo 10. Voy de aquí, voy para allá. Y el verso 10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiles la espalda para siempre, haciendo referencia a una relación de servilismo o de esclavitud de sus enemigos hasta que el Mesías no les libere, hasta que no diga el pueblo de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿esto es permanente? ¿Esto es para siempre? Verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen definitivamente? O sea, este es un punto sin retorno. No hay vuelta atrás, dice Pablo, en ninguna manera. Pero su transgresión vino a ser la salvación de los gentiles. ¿Qué les parece la sabiduría de Dios? Sigamos meditando, leyendo, releyendo, preparando nuestros corazones eh, para conversar en células. Y si me permiten, antes de ir a nuestros grupos, quiero invitarles a tener una breve palabra de oración. Señor, eres tan bueno, eres tan precioso. Señor, en tu trato hacia tu pueblo nos muestras que nunca nos has dejado, que nunca nos dejará, Señor, que no eres un Dios que abandona a su pueblo, Señor. Que las promesas en Israel, en Cristo, perdón, en Isaías, en Cristo son sí y son amén. Señor, que siempre nos esforzarás, que nos sostendrás con la diestra de tu justicia. Y gracias, Padre, por habernos amado en Cristo Jesús y no por nuestras obras o por nuestro linaje o por nuestra o sin la falta de un linaje o de credenciales, Señor, sino por tu puritita misericordia, que es tan profunda que nos alcanzó, que es tan ancha que nos abraza a todos y que es tan alta, Señor, que nos lleva a ti. Gracias también por tu sabiduría, Señor, porque el endurecimiento de Israel ha sido la ocasión para que extiendas tu invitación al resto de las naciones. Grande es tu misericordia. No la podemos comprender, pero sí podemos recibirla, abrazarla, vivirla y proclamarla. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, así sea. Amén y amén. Chicos, vayamos a nuestros grupos, disfrutemos nuestra conversación y regresamos para compartir un poco de ello y para tomar juntos la cena del Señor.